la armadura de Dios. Y hoy estaremos dando inicio a esta temática con la intención de que podamos entender los aspectos generales acerca de la armadura de Dios. Es por eso que el tema o el título para la enseñanza de hoy es la estrategia. Todo este tema de la armadura de Dios se mueve en el entorno de la guerra, de la lucha, de lo bélico, del encuentro cuerpo a cuerpo entre un soldado y otro soldado. Pero hoy, como no vamos a estar estudiando como tal cuál es la armadura de Dios, sino vamos a hacer como si estuviésemos preparándonos para ir a la guerra. Inicialmente tendríamos que hacer la estrategia de cómo va a ser la guerra, diría Milton y Xiomara. Hay que hacer la inteligencia, ¿no? Hay que hacer la inteligencia a qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, qué es lo que hay que hacer, cómo nos vamos a organizar, porque la guerra no era, incluso en este ámbito de hace muchos años atrás, la guerra no era ir solamente a chocarse allá y hacer lo que fuera. La guerra tenía un preámbulo. No, incluso si notamos en el Antiguo Testamento, cuando se enfrentaba Israel con otro pueblo, ni siquiera era que se ponían de acuerdo para enfrentarse y se iban a toda para allá, sino recuerden que ellos acampaban, ¿no? Y hacían un campamento cercano y se veían prácticamente el ejército de allá al ejército de acá preparándose. Y en muchas circunstancias el Señor hizo la obra de que venció al otro pueblo sin ni siquiera haber habido lucha, ¿no? Con estrategia. Recuerdan los cántaros y las antorchas en una guerra en la que el Señor le dijo: vayan en la noche con cuidado, y cuando sea la señal, rompen los cántaros y empiezan a gritar y hacen como si estuviesen, mejor dicho, peleando. ¿Y qué pasó? El enemigo se turbó tanto que empezaron a matarse entre ellos mismos porque no sabían quién era el que estaba haciendo ese escándalo. Entonces mire que había una estrategia detrás de todo eso en el Antiguo Testamento establecida por Dios. Era el Señor el que le decía a sus líderes: esto es lo que van a hacer, van a ir a tal parte, van a hacerse campamento en tal lugar y van a esperar, y solo cuando el Señor decía vamos a la guerra, ellos salían a la guerra. Era la estrategia de Dios la que estaba ejerciéndose. En muchas ocasiones el pueblo de Israel hizo su estrategia y salió a la guerra y perdió. Y moría muchísima gente. Muchísima gente. Miles de soldados perdían la vida en la guerra por una estrategia hecha por hombres. Y el pueblo de Israel estaba preparado o estaba escogido por Dios para llevar a cargo la estrategia de Dios. Y es por eso que, para iniciar como tal el tema, quiero que quede claro que lo que vamos a estar estudiando acerca de la armadura no es la armadura del cristiano, porque algunos lo denominan así, ¿no? La armadura del cristiano. No, no es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. Es la esencia de Dios que le otorga al cristiano. Es muy distinto decir que es la armadura del cristiano, porque damos a entender que yo puedo hacer algo a favor de esa armadura, o me la pongo o la tengo, o la puedo preparar, o puedo de pronto elaborarla para hacerla, pero no, esto viene forjada, por decirlo así, directamente de las manos del Señor, porque esa armadura que estaremos viendo después, esa armadura de Dios, no se puede encontrar en ningún otro lugar, sino es en Dios. El próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos dando inicio a cuáles son las partes de la armadura. Iniciaremos con la primera de ellas y empezaremos a darnos cuenta que cada una de ellas viene directamente del Señor. No viene del líder o el cristiano que es más poderoso o el cristiano que tiene más poder. No, es de Dios la armadura, y cada una de sus partes son de Dios para nosotros. Es por eso que el título de hoy es la estrategia, porque la intención de esta enseñanza es que miremos, antes de entender qué es la armadura de Dios, entendamos en qué ambiente nos movemos hoy. Porque a veces como cristianos nos relajamos tanto que no nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos está advirtiendo: tengan cuidado, porque ustedes no se mueven en un ambiente netamente material. Ustedes se mueven en un ambiente espiritual, sobre todo espiritual. Y es por eso que vamos a estar dando inicio entonces en esta mañana al tema de la estrategia. Y antes de iniciar a estudiar lo referente a la armadura y cómo debemos quizá colocarnos esa armadura que es de Dios para nosotros como hijos, es importante que tengamos claras algunas áreas de la guerra en las que nos vemos involucrados a diario.
y en la que quizá no hemos estado lo suficientemente preparados. Y hay tres aspectos que vamos a estar estudiando hoy para entender en dónde estamos moviéndonos, qué es lo que hay alrededor nuestro. Y cuando hablamos de guerra, ¿a quién nos estamos enfrentando? ¿En qué lugar nos estamos enfrentando? ¿Y cuál debe ser mi posición frente a esa guerra? Vamos entonces a estar viendo en primer lugar cuál es el campo de batalla. No podemos ir a la guerra si no sabemos dónde es la guerra, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, nos vemos el lunes, vamos a jugar el lunes en la tarde un partido de fútbol todos, digamos que acá todos vamos a jugar fútbol. Y ya esa es toda la información, a las 6 de la tarde el lunes, pero no decimos dónde es que vamos a ir a jugar. Entonces cada uno empezaría a buscar en todas las canchas a ver dónde es que están jugando los de la Iglesia Alianza. Así también nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos luchar en la guerra en la cual estamos sin saber en dónde se está desarrollando la guerra, cuál es el campo de batalla, cuál es el lugar en el cual nosotros nos estamos enfrentando a la guerra. Y ahorita estaremos viendo contra quién nos estamos enfrentando. Pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, y le voy a pedir a Milton que me alcance. Que estemos guiándonos en Efesios. Juan Carlos nos leía hace un momento Efesios 6, ¿no? Pero vamos a ir unos capítulos atrás de Efesios, y vamos a darnos cuenta cuál es el campo de batalla en el cual se está desarrollando este tipo de guerra. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. ¿Cuál creen ustedes que es el campo en el cual se está desarrollando la guerra en Efesios capítulo 4? Estamos en el mismo libro de Efesios y esa era la intención del escritor, que entendiese los hermanos que había una guerra y que estaba desarrollándose esa guerra en distintas áreas y que probablemente ellos estaban perdiendo la guerra en alguna de ellas porque les estaba corrigiendo estas áreas. ¿Cuáles creen ustedes que es el campo de batalla en Efesios capítulo 4? No, Efesios capítulo 4. Bueno, espiritual es todo, pero ¿de qué está hablando Efesios capítulo 4? 4 todavía no está hablando del hogar. Ese es más adelante. No. Un campo especial. Ajá, ¿cuándo tenemos la nueva vida en Cristo? ¿Cuándo usted tiene la nueva vida en Cristo? Ajá, y cuando usted recibe a Cristo hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El capítulo 4 está hablando del campo en el cual se está desarrollando una parte de la guerra y es la iglesia. El capítulo 4 está hablando netamente de lo que es la iglesia. Dice, en los primeros versículos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, escogidos por Dios, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y empieza: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo eso lo vemos en la iglesia. Los dones en la iglesia, se ejercen en la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo es lo que enseñamos dentro de la iglesia. Y el primer campo en el cual nosotros tenemos que tener claro en donde se está desarrollando este tipo de guerra espiritual, entendemos, es la iglesia. Y la palabra de Dios muchas veces resalta a los hermanos que tengan cuidado de los falsos profetas, ¿no? Y es como la amenaza que nosotros a veces identificamos como más pertinente en cuanto a la iglesia, los falsos profetas, de pronto algunos dirán las sectas, otros dirán las religiones que no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es como lo que nosotros entendemos como la lucha que hay en la iglesia. Pero no solamente es eso.
Pablo escribió a la iglesia diciéndole, ustedes se están dividiendo dentro de la iglesia. Ese también es un problema y es una lucha que debe existir en la iglesia, que no debe existir, perdón, en la iglesia, a la cual nosotros tenemos que estar pendientes de que no pase así. Que algunos decían, no, es que yo prefiero cuando enseña Pablo, otros decían, yo prefiero cuando enseña Apolos, yo prefiero cuando enseña Pedro, yo soy de Jesús, no, yo soy de este. Esa era la división que había en la iglesia y Pablo les dice, eso no está bien. Pablo también les dice y les escribe en Gálatas a la iglesia, le escribe, ustedes están haciendo las obras de la carne y no del espíritu. Y en Gálatas habla acerca de manifiestas son las obras de la carne y empieza a mencionar todas las cosas y luego dice, más el fruto del espíritu y empieza a mencionar todas las cosas. Diciéndole a los de Gálatas, a los de Galacia, que estaban haciendo las cosas mal, que su corazón estaba más inclinado hacia las obras de la carne que hacia las obras del Espíritu Santo. Y así también es un error que tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia, que a veces nosotros hagamos las cosas, incluso el ministerio, por la carne y no por el Espíritu. Entonces, no solamente es de pronto el falso profeta o el falso mensaje o el otro evangelio, como dijo Pablo y después dijo, no es que haya otro evangelio, sino que la gente inventa su propio evangelio. No solamente es eso, sino también son las divisiones. También son el control de la carne antes que el espíritu. También son el chisme. También es la murmuración. Todos esos son problemas y guerras en que la iglesia tiene que estar alerta de que no pasen, de que no sucedan dentro de la iglesia. Y eso se está desarrollando y es la manera como el enemigo está metiendo ahí poco a poco. En los martes en casa de Juan Carlos y de Adriana estamos estudiando un tema que se llama mentiras, perdón, al contrario, es verdades bíblicas para mentiras que se han estado metiendo en la iglesia, para mentiras comunes. Y lo que hacemos es mirar algunas mentiras que a veces el enemigo ha querido decirle a los hermanos o a la iglesia, como es que usted es capaz solo, como es que eso es imposible, como es que usted no es nadie, y estaremos viendo algunas otras, y como la palabra de Dios nos dice que no es así. Y a veces esas mentiras se han estado metiendo poquito a poquito dentro de la iglesia. Y ya al día de hoy vemos, en esta semana estuve viendo, me salió un video por ahí de la celebración de Halloween en una iglesia. No sé si usted, bueno, no decía la celebración de Halloween, decía así celebramos el 31 de octubre en mi iglesia. Y todos disfrazados dentro de la iglesia. Y diríamos, uy, no, esos de Europa, ¿cómo son así? Pero no era Europa, era Sudamérica. No sé si ustedes vieron el video, era Perú. Y estaban celebrando supuestamente al Señor, pero disfrazados, con un DJ y con otro montón de cosas. Y mira que esas mentiras se han estado metiendo poco a poco dentro de la iglesia. Y ya nosotros a veces decimos, no, pero nuestra iglesia no. Pero recuerda que si entra por su casa, si entra por ahí por debajo de la puerta, por decirlo así, de su hogar, pues poco a poco también se irá metiendo en su conciencia y en su conocimiento y usted lo irá dando como verdadero. Y tenemos que estar firmes. Recordemos que el tema dice la armadura de Dios, firmes y resistiendo. Es decir, firmes y aguantando. Pero firmes en Dios y en lo que Él dejó en su palabra, no firmes en los conceptos humanos. Y en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay otra área en la cual Efesios también habla y vamos al siguiente capítulo, capítulo 5. Específicamente, bueno, capítulo 5, si de pronto usted encuentra ahí cuál cree usted que es el área en el cual estamos también desarrollando una guerra espiritual. Ahí les doy unos segundos para que echen así una repasadita por todo, así por encimita. ¿Cuáles creen que son? No. Lean después del 21 en adelante. ¿De qué está hablando? Específicamente dentro del hogar, específicamente del trato entre esposos y las esposas, es decir, la pareja. No, está hablando de la base, que es la pareja. Y ese también es otro campo de batalla. Ese también es otro campo de batalla que el diablo está atacando.
A veces decimos, no, es que el Señor quiere atacar a los niños. Satanás quiere atacar a los niños y a la juventud y a la infancia. Sí, pero también está atacando a las parejas, enseñándoles y diciéndoles que quizá no está mal que hagan esto o aquello o lo otro, que eso es normal, que todo el mundo lo hace, que no hay problema con eso. O que haga lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios le dice al hombre que tiene que ser la autoridad. Entonces la sociedad le está diciendo a la pareja, le está diciendo, no pasa nada con que ella tome el control. No pasa nada con que ella haga las cosas, no pasa nada con que ella sea el líder, no pasa nada con eso, pero la palabra de Dios dice que no es así. Y ahí poco a poco se ha ido estado metiendo también en la pareja, en el trato como pareja. No pasa nada con que sean varios. Esa es otra teoría que está pasando ahora, ¿no? El multiamor o algo así se llama el poliamor. El poliamor, no pasa nada que sean 3, 4 los que hagan parte de una pareja. No pasa nada que sea hombre con hombre y mujer con mujer. No pasa nada que usted diga que es bi, tri o cuatrillo no sé qué, o que con todos, y que no pasa nada que se case con un animal. Esas cosas se están viendo en la sociedad. No pasa nada que usted se case con una menor de edad. No pasa nada que quizá usted se case con alguien supremamente ya viejo, incluso con familia y hogar, ¿no? Esas cosas se están viendo en la sociedad y es lo que Satanás y el enemigo quiere que poco a poco se vaya viendo como normal. Pero recuerden siempre, nosotros no nos movemos por lo normal de la sociedad. Nos movemos por lo normal para Dios, por lo normal para la nueva creación que somos nosotros en el Señor. El campo de batalla es la iglesia, la pareja. Ahora vamos a Efesios 6, los primeros 4 versículos. ¿De qué nos está hablando ahí? Ajá, de la familia ya como tal en general, ya nos está hablando de lo que es ya el vínculo abierto, el núcleo general de la familia, y es otro campo de batalla que también el enemigo está atacando, ¿no? A los niños no pasa nada con que usted haga lo que quiera. Ya las plataformas que supuestamente eran para niños hace muchos años, hoy realmente hay que tener cuidado, ¿no? Con qué le deja uno ver a sus hijos. A veces la plataforma dice apto para niños, pero apto para niños según la palabra de Dios o apto para niños según la sociedad. Apto para niños según el sistema. Apto para niños según lo que la gente cree que está bien. Y a veces en esas enseñanzas está el que, no sé, que sea rebelde, que haga lo que usted quiera, que no preste atención a lo que sus padres le dicen porque quizás están frustrando sus sueños. Son palabras que a veces se usan en ese tipo de enseñanzas que la televisión o que las plataformas están dando a través de las películas o incluso a través de las series, porque ya los muchachos pequeños ya no ven películas, ya ven es series, ¿no? De animadas o de lo que sea, pero están viendo en ese ámbito qué es para ellos supuestamente lo que deben hacer según la sociedad. Y eso es lo que el enemigo quiere atacar, la iglesia, la pareja como tal, la familia, pero hay un área más. Y en el mismo capítulo 6 lo dice en el versículo 5 al 9. ¿Qué dice? ¿Y cuáles son? ¿De qué está hablando? Sí, ajá. ¿Y cómo lo traduciríamos a la actualidad? ¿El qué? No. ¿En dónde usted tiene un amo? En el trabajo. En el trabajo, en lo laboral. Ahí es donde usted tiene un amo y en donde usted es un obrero o un empleado, como lo quisiéramos llamar. En este caso dice amos y luego dice siervos, ¿no? Es la relación que usa y luego le dice, pero ambos tengan cuidado de aquello y lo otro. Entonces, el trabajo es la cuarta área o el cuarto campo en el cual el enemigo quiere atacar. La iglesia, la pareja, la familia, los niños, la relación de padre a hijo, la relación de hijo a padre, y también en el trabajo, ¿no? Pasa a veces que en el trabajo los cristianos hacen parte de grupos que de pronto se forman para hablar mal o para de pronto atacar a la autoridad y decir esto está mal y queremos hacer aquello y lo otro. Y acá el pasaje, si usted quiere algún día ponerse a ver cómo debería usted comportarse como empleado, según la palabra de Dios, dice que los siervos deben obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y esa es la tarea del empleado cristiano dentro del trabajo. Obedecer
a los amos con temor y temblor, como si fuera el Señor su amo, como si fuera su patrón, como si Cristo fuera el que estuviese a cargo de usted en el área laboral. Pero la sociedad y el enemigo nos enseña que no, usted tiene que reclamar porque no es posible que usted esté haciendo esto y aquello y lo otro. Recuerde que el que se hace cargo de su trabajo y de su área laboral es Cristo, como dice al final, ¿no? Como a Cristo, es decir, que Cristo es el que se va a hacer cargo de usted como empleado. No es ese jefe próximo que usted tiene, sino es el Señor el que se hará cargo. Siempre y cuando usted obedezca lo que tiene que hacer, según lo que dice el capítulo 6, versículo 5, ¿no? Obedecer a sus amos terrenales con temor, con temblor y con sencillez. Son las tres características. Ojalá algún día podamos hablar acerca de ese tema del área laboral. Estas son las 4 lugares o campos de batalla en la cual se está desarrollando la guerra espiritual y que nosotros a veces estamos relajados en alguna de ellas, ¿no? A veces en el trabajo decimos, bueno, pues el trabajo lo vemos solamente como asistir, cumplir con algo y salir para la casa otra vez. Pero en el trabajo también pasan cosas que como cristianos somos probados y que el enemigo está mirando a ver cómo hace, cómo se comporta para usar eso y ponerlo frente a los otros y decirle, no, mire, ahí está el cristiano que supuestamente era cristiano y mire lo que está haciendo, mire cómo está cobrando, o mire lo que está diciendo, o mire lo que está comentando, mire lo que está chismoseando dentro del trabajo. En la familia, la sociedad y el sistema le están enseñando a los niños que no tienen que obedecer a sus padres, que pueden hacer lo que quieran, y a los padres que para qué los corrigen, que eso no es necesario, que solamente con hablar, y la palabra de Dios habla de castigo físico. Ahora, habla de castigo físico como se debe, correcto, ¿no? No habla de castigo físico desmedido. Habla de disciplina. La pareja, bueno, en la relación del hombre y la mujer, ya no es solamente hombre y mujer, sino ahora es con lo que quiera, ¿no? Con lo que a usted supuestamente le guste, cásese y váyase a vivir con eso. Con un muñeco, con una figura de otra persona que a usted de pronto le llama la atención, entonces se van a vivir con ese muñeco inerte. Y en la iglesia pues también el enemigo está atacando para que se haga normal muchas cosas que para la sociedad lo son, pero que para la iglesia y para la palabra de Dios no deben ser normales. Ese es el campo de batalla. Pero también vamos a estar haciendo la estrategia o la inteligencia de quién es el enemigo. ¿Contra quién es que nosotros tenemos esa lucha que menciona Efesios, que nos leía hace un momento Juan Carlos? ¿Contra quién es que nosotros tenemos esa lucha? ¿Quién es el enemigo? Y el primero de ellos, y vamos a estar en Efesios, ahora sí, Efesios capítulo 6, versículo 11. El primero de ellos que aparece ahí en Efesios es Satanás. Dice Efesios 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, de Satanás, de ese ser de alto grado que se rebeló frente a Dios, que dijo que quería ser como Dios y que ahora está a cargo de hacer caer a los hijos de Dios. Contra él nosotros estamos luchando, pero después estaremos viendo qué es eso de luchar, porque a veces creemos que luchar es ir, ¿no? a matar y a golpear y a acabar y a machacarle la cabeza al diablo, ¿no? Pero no es eso, ya después estaremos viendo. Recuerden que el tema es la armadura de Dios, la serie, firmes y resistiendo. No dice firmes y atacando o apuñaleando o metiéndole la espada o haciendo aquello o lo otro o pisando, no, firmes y resistiendo, porque el que pelea por nosotros es el Señor. Nosotros estamos ahí firmes y resistiendo. Y si el Señor es el que pelea por usted, pues ya usted tiene la victoria. Ya tiene usted la victoria prácticamente ganada. Efesios 6:11 nos dice que el primer enemigo con que nosotros tenemos que estar siempre pendientes, que nos estamos enfrentando, es contra Satanás. El segundo enemigo son los entes espirituales. Y Efesios 6:12 nos menciona algunos. Dice, ¿alguien nos quiere leer Efesios 6:12? Bien. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, la lucha que nosotros estamos viviendo no es contra lo material. Y a veces estamos tan enfocados en lo material que luchamos por tener un buen sueldo.
que luchamos por tener una mejor entrada, que luchamos por tener las mejores características en la casa, los mejores lujos en la casa, que luchamos por tener la mejor moto o el mejor carro. Pero recuerden que Efesios 6:12 nos está diciendo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, y después dice al final, dice contra huestes espirituales. Estamos en una lucha espiritual. A nosotros no nos corresponde atacar, a nosotros nos corresponde aguantar. Pero para poder aguantar y para poder estar firmes y resistir, tenemos que tener la armadura de Dios con nosotros. Si usted no tiene puesta la armadura de Dios, estaremos viendo ahora qué significa eso, usted no va a poder aguantar, no va a poder estar firme. Y es por eso que usted muchas veces estará pensando en que usted como cristiano es un fracasado. No pude, no fui capaz de dejar de pecar, no fui capaz le respondí de esta manera a mi esposa o a mi esposo, otra vez hice las cosas mal, pero es porque quizá usted no tiene puesta bien la armadura de Dios, la que el Señor le ha dado, y está perdiendo quizá esa lucha espiritual. Quizá sus ojos están puestos en lo material, en la carne y sangre, en luchar por tener, en luchar por obtener, en luchar por alcanzar, en luchar por ser el mejor, en luchar por llegar a ser más, el que se pueda identificar como el mejor, el número uno. Y ahí es tener los ojos puestos en la carne y en la sangre. Y nosotros no estamos con eso. Nosotros tenemos los ojos puestos en las cosas espirituales. En este caso dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. No dice contra huestes espirituales de bien, o sea que no van a querer hacer algo bueno para usted. Lo que quieren es que caiga, que quede derrotado ese cristiano. Los principados, las potestades, las huestes espirituales, pues son rangos que hay dentro de los entes espirituales malignos y que están atacando a la iglesia, a la pareja, a la familia y al cristiano dentro del trabajo. Y hay un tercer lugar dentro de ese mismo pasaje que también nos habla de cuál es el enemigo, y es el sistema. Y ahí dice el versículo 12, dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese es el sistema que también está atacando a la iglesia, diciéndole que tiene que empezar a hacer esto, que tienen que empezar a hacer lo otro, porque ahora la están viendo como una empresa, ¿no? A la iglesia. Quizá muchos de las iglesias de pronto grandes han caído en el error de hacer cosas que no deberían hacerse, y por eso pues en algún momento tendremos que pagar ese tipo de cosas como iglesia, todos, porque somos todos iglesia. Pero la sociedad está mirando mucho a la iglesia y empieza a cuestionar, ¿no? ¿Por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué la iglesia no hace aquello? Y ese es el sistema, diciendo es que la iglesia debería regirse de esta manera, la iglesia debería hacer aquello. Y muchos líderes incluso han empezado a ver a la iglesia como una empresa, ¿no? Y empiezan su iglesia con la intención de tener mucho dinero, y lo logran, pero no tienen al Señor en su iglesia. Y ese es el problema. Recordemos que la iglesia no es material, la iglesia es espiritual. Estamos acá en cuerpo, sí, estamos en cuerpo, pero pertenecemos espiritualmente al cuerpo de Cristo. En materia estamos acá sentados escuchando la palabra de Dios, pero es nuestro espíritu el que se está alimentando con la palabra de Dios. Con lo que usted recibe en esta mañana, con la alabanza y con la palabra del Señor, usted no crece físicamente. Usted sigue siendo de la misma estatura, de la misma gordura o de la misma delgadez, y se va igual, ¿no? De pronto con una cana más, o de pronto con más pensamientos o con más cosas en su cabeza, pero es su espíritu el que sí se está alimentando. Y usted no sale de acá igual a como entró. Usted entra de pronto con un conocimiento menos espiritualmente y ahora sale con un conocimiento mayor y empieza la práctica como tal. Pero la sociedad o el sistema no puede verlo, porque el que no es de Dios, ¿recuerdan ese versículo? Las palabras de Dios no las puede oír. Es decir, no puede ver a Dios y a la iglesia como lo es espiritualmente. Nadie que no tiene el Espíritu Santo puede ver a la iglesia que es espiritual como es. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo podemos ver a la iglesia y a la esencia del Señor como es. Y nos toca regirnos por los mandatos humanos, sí, porque somos iglesia, y también el Señor dijo en su palabra, obedezcan a las autoridades. Y hay que hacerlo.
recordando que es el Señor el que es la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El sistema también, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero no podemos ver o colocar nuestros ojos en que es esa persona que está a cargo la mala, no, que es la autoridad, el malo y es la autoridad. No, mire que dice contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, que detrás de eso hay algo oscuro. Pero no es la persona la mala, es lo que hay dentro de esa persona, que es maldad. No tiene al Señor, no puede dar nada bueno de sí. Ahora, si hay algún gobernador que tiene el Señor y que lo profesa, pues ya entenderíamos que deberíamos exigirle como un hijo de Dios, porque profesa ser hijo de Dios. Pero mientras no lo sea, pues no podemos tampoco exigirle nada al sistema. Tenemos que mantenernos firmes y resistir y aguantar. Entonces ya llevamos dos áreas en las cuales nosotros estamos haciendo la estrategia. El campo de batalla, que es la iglesia, la pareja, la familia y el trabajo. Y ahora el enemigo, que son Satanás, guiando a todos estos, y dentro de ellos también los entes espirituales, porque Satanás no puede estar en todas partes. Pero sí hay muchísimos entes espirituales que están llevando información y haciendo ese tipo de cosas para que el cristiano caiga. Y también el sistema, la obra de Satanás en medio de la sociedad. Vamos a ver entonces cuál debe ser la posición del soldado del Señor, cuál debe ser la posición del cristiano, cómo debe estar parado el cristiano, cuál es la posición del cristiano para poder estar firme y resistir. Vamos a ir a volver al versículo 11. Dice, al que lo quiera leer, el versículo 11 del 6, contra las acechanzas del diablo. ¿Qué dice acerca de la armadura? Que tenemos que estar vestidos con esa armadura. Tener puesta la armadura, es lo que está diciendo. Que usted como cristiano se preocupe por estar bien con cada una de estas áreas que estaremos estudiando después. No sé si de pronto usted ha visto alguna película quizá que tenga que ver con lo militar o con ese tipo de cosas, de áreas, ¿no? del ejército y esas áreas en las cuales es muy estricto el cómo se visten, ¿no? Tienen que estar sus zapatos bien lustraditos, ¿no? Que sea como un espejo. Y el pantalón no puede estar ahí como cualquiera, ¿no? Que lo tiene abajo, aquí a media pierna, o la camisa por fuera y la correa, o cualquier tipo de correa, tampoco, ¿no? Tiene que ser como manda el estatuto o las órdenes o el rango que está ahí, el que está a cargo, que debe estar portado el uniforme. Así también, bien atalajado, así también en el área de la armadura de Dios, el creyente tiene que estar bien vestido de la armadura de Dios, portar bien. No podemos tener una sola cosita de toda la armadura o tener casi todas y nos falta alguna, porque el enemigo está pendiente de eso. El enemigo está pendiente de en qué áreas usted no está portando la armadura de Dios, en qué áreas usted no tiene la armadura bien puesta y se la va a montar por ahí. Y por ahí lo va a empezar a atacar. Entonces, el versículo 11 nos dice, vestir la armadura completa. No dice, vistan la armadura sin esto, o vistan la mitad, o una parte que es suficiente con una parte de la armadura. Dice, vestir la armadura completa, tener puesta. Es la única manera con la cual nosotros podemos estar firmes ante las artimañas del enemigo. Pero dice que ¿para qué es? El versículo 11, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? ¿Qué es acechar? Ese término tiene son dos palabras que a veces confundimos. Acechanzas con C y acechanzas con S. Y son distintas. Las acechanzas y las acechanzas con S son distintas. Aquí aparece con ¿qué? Con S, eso aparece con S. La acechanza con C es la acción de estar al acecho, es la acción de espiar o de seguir a alguien con el propósito de observar sus acciones. Lo está acechando con C.
Es decir, que está ahí pendiente de qué es lo que hace y para dónde va y cómo está haciendo, pero no está haciendo nada en contra de la persona. Solo está ahí pendiente a ver. Y en esta aparece con ese que es un engaño o una trampa para hacer daño a alguien. Ahí ya es una acción de hacerle un daño a la otra persona. Y aquí la tiene con ese. Es decir, que Satanás no está solamente ahí mirándonos ahí a ver qué es lo que está haciendo. De pronto, ¿qué prefiere? ¿Será que prefiere ir a culto? Le va a poner esto a ver si... No, ahí está pendiente y está también acechando con ese, haciendo caer o intentando hacer caer al cristiano. La idea del pasaje es que frente a las trampas del enemigo, nosotros no sufrimos ningún daño, pero solo cuando estamos bien equipados, cuando estamos bien vestidos, cuando la tenemos puesta por completo. No cuando quizá tenemos toda la armadura, pero no tenemos los zapatos. No sirve, porque por ahí Satanás va a estar acechando al cristiano, ¿no? En esa falta que quizá tiene. La armadura de Dios nos permite estar protegidos contra las mentiras y contra las artimañas de Satanás. Es decir, no caer en sus engaños. ¿Quiere usted de pronto saber cuáles son esas mentiras que Satanás está metiendo poco a poco ahí en la iglesia? Empieza a ponerse la armadura de Dios para poder saber cuáles son. Pero no se meta a la guerra sin tener la armadura de Dios, porque lo van a volver nada. Porque lo van a destrozar. El enemigo sí tiene la capacidad de hacerle daño si usted no tiene la armadura de Dios. Si usted cree que está así viviendo la vida cristiana como puede y a la alegría y así como porque sí, soy salvo y listo y ya. Recuerde que el Señor le dijo, vístanse con la armadura de Dios porque Satanás los está acechando con ese, intentando hacerlos caer. Y el versículo 13 vuelve y da una idea similar. Si alguien lo quiere leer. El versículo 11 decía, vestidos de toda la armadura de Dios. Y el versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. La diferencia, vamos a poner aquí una vez el enunciado para que los hermanos también lo puedan tener ahí en pantalla. La diferencia de vestir y de tomar es que cuando hablamos de vestir es que la tenemos colocada. Que la tenemos tanto el casco como el yelmo, y después estaremos viendo el yelmo, el cinturón y cada una de esas cosas. De pronto el otro domingo estaremos viendo las partes que hay y empezaremos con la que hay preparada para el próximo domingo. Pero cuando habla de tomar la armadura completa, está hablando de estar en la posición adecuada como si tuviésemos la armadura. Es decir, cuando usted ya se puso la armadura, ya la tiene puesta, que es de Dios, y que usted la tiene puesta, usted no puede estar durmiendo. Si usted se vistió para la guerra y está ya firme para la guerra, ya está bien equipado, pues ¿para dónde debería ir? Para la guerra, ¿no? Si usted de pronto se viste para, no sé, de pronto se viste para jugar o para ir a la piscina, se pone un traje de baño, ¿usted para dónde va? No va a coger para el centro comercial así, ¿no? Usted va a ir a la piscina, va a ir de paseo y va a ir allá y va y disfruta. De la misma manera como usted ya cumplió con lo que dice el versículo 11 de vestirse de la armadura completa, es decir, que la tiene toda, está seguro de que la tiene toda y que está bien en eso, pues usted se va y se pone en posición como soldado, es lo que está diciendo. Tomar la armadura completa es que usted no solamente la tiene puesta y está por ahí, así esperando a ver qué pasa y acostado espiritualmente, reposando supuestamente, que está cansado pero nunca ha ido a la lucha, sino que usted se para como un soldado firme y resiste. Y mire que dice el versículo 13, dice, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Atrás nos decía para qué, atrás decía el 11 que nos vestíamos de toda la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya explicábamos que era acechanzas. En el versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes y resistiendo. Esa es la labor del creyente. Pero en esta ocasión, ¿qué está resistiendo? No está resistiendo las acechanzas del diablo. ¿Qué está resistiendo? El día malo. Es decir, que como soldados, como hijos de Dios, como cristianos que ya vestimos la armadura de Dios, no solamente Satanás está ahí tratando de ponernos trampas para caer, sino que también vendrán días malos. También vendrán temporadas malas.
como diría mi mamá, las vacas flacas. Llegaron las vacas flacas. También vamos a tener que pasar por esas. Y quizá en esos días malos ni siquiera haya la intervención de Satanás, sino la intervención de la voluntad de Dios. Así pasó y así teníamos que vivirlo. Pero es ahí donde el cristiano tenía que estar en posición como soldado, en posición como cristiano, para que usted cuando llegue el día malo, usted lo tenga, esté bien parado y pueda estar firme y resistir. Hace un tiempo les mencionaba, creo que en un culto de oración, no estoy seguro, que a veces nosotros estamos tan cómodos en el momento en el que estemos viviendo que pensamos que nada malo nos va a llegar. Y hace un tiempo hablábamos con Melissa y le decía yo a Melissa, en este momento estamos bien en muchas áreas, de salud, económicamente, de ánimo, espiritualmente, pero probablemente el Señor nos vaya a probar, valga la redundancia, nos vaya a probar en algún área. Y es ahí cuando nosotros, antes de estar en esa prueba, deberíamos estar mentalizados en que tenemos que aguantar, en que tenemos que ser probados en algún momento. No sabemos en qué áreas. Y yo le decía a Melissa, ¿en qué áreas podría el Señor probarnos? Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de eso, y es en dónde estamos más colocando nuestro corazón. Haga una evaluación en su vida ahorita como está. Quizá usted ahorita diga, yo estoy bien, económicamente estoy bien, tengo para lo que necesito, incluso puedo darme unos lujos de más, en el trabajo también todo va bien, en la casa también todo va bien, en la iglesia también todo va bien, pero tenga en cuenta que probablemente usted va a ser probado por el Señor y van a llegar los días malos, van a llegar los momentos incómodos, y eche cabeza ahorita que está bien, en qué áreas usted está colocando más su corazón y está olvidando al Señor y lo está colocando más como en segundo lugar a Dios. Quizá en su estabilidad económica, ama tanto su estabilidad económica que el Señor ya no hace parte de ese rubro, por decirlo así. Ama tanto de pronto su trabajo y su hacer y su ejercer y su talento y su habilidad, que quizá usted ya no está teniendo en cuenta al Señor mientras trabaja. Quizá en esas áreas el Señor lo va a probar en algún momento. Y llegarán los días malos. Eso significa tomar la armadura de Dios. No solamente que usted la tiene puesta, sino que usted está en la posición adecuada para que cuando llegue el día malo, usted puede estar firme y resistir. La posición adecuada no solamente se toma cuando llega el día malo. La posición adecuada se tiene que estar cuando estamos en los días buenos. Porque no sabemos cuándo llega el día malo. No sabremos cuándo llega el día malo. ¿Usted sabe que quizá mañana no va a tener problemas? No lo sabe. Ni siquiera ahorita que salga de culto, no sabe qué problemas va a tener y va a enfrentar. Entonces usted, ahora que está bien aquí, tranquilo, aprendiendo de la palabra de Dios, usted evalúa cómo está y se prepara y se pone en posición para resistir cuando llegue el día malo y poder así alcanzar la meta. El Señor nos ha mandado a resistir el día malo, no a correr del día malo. Es decir, el Señor no nos dijo, huyan del problema, huyan del día malo. El Señor dice, resistan, pónganse en la armadura, estén en posición para cuando llegue el día malo, para poder resistir el día malo. Es decir, que el Señor no nos manda a huir de los problemas. Y esa es una mentalidad que a veces se ha estado metiendo ahí de la sociedad en la iglesia. No es que usted es un hijo de Dios y no tiene por qué pasar por problemas. Usted es un vencedor, usted es un guerrero de Dios. Sí, es cierto, somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios, pero cuando dice la palabra de Dios que somos escogidos de Dios, y el jueves pasado hablábamos de eso, somos escogidos de Dios para ponernos en algún lugar específico también. Y quizá somos escogidos de Dios para ponernos en la prueba. Quizás somos escogidos por Dios para ponernos en las dificultades. Y ahí tengo que yo mantenerme como un soldado bien vestido y en posición para aguantar. Porque si el Señor me puso ahí es porque me va a dar la capacidad de aguantar. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. El Señor no nos va a poner pruebas que nosotros no podamos pasar con Él. Eso tengámoslo claro. Y es cierto, somos hijos de Dios, somos amados por Él. Él nos ama demasiado y nos quiere mucho, pero también nos quiere probar y quiere que tengamos nuestros ojos puestos en Él ante todas las cosas. Y cuando nosotros empecemos a desviarnos de ese concepto, el Señor nos va a corregir como el buen pastor que es.
Su cayado no solamente era para llevarlo ahí y para guiar así con amor a las ovejas. Su cayado a veces era para golpear a las ovejas y enseñarles que por ahí no era. Y enseñarles que eso no lo debían hacer. Y así también es el Señor como nosotros. Y dice, ¿no? Dios al que ama, disciplina. Con amor, pero nos disciplina. Entonces yo debo estar bien vestido, en posición de tener toda la armadura bien puesta, pero también en posición de estar de pie en el Señor para poder resistir el día malo. Bien vestido puedo resistir las acechanzas del diablo, pero estar en posiciones para aguantar cuando los tiempos malos también vengan a mi vida. Haga una evaluación de su vida hoy y miren qué áreas usted quizá está dejando al Señor en segundo lugar. Y tengan en cuenta que quizá en esa área el Señor lo va a probar y lo va a poner a pensar, bueno, usted ama mucho esto, pero me está dejando de amar a mí, se lo voy a quitar. Piense, ahora que usted está disfrutando de eso, ¿en qué le dolería más que el Señor le quitara? Y si quizá hay algo que le duele mucho que el Señor le quite, es porque quizá usted está mirando más esas cosas como más importantes que el Señor mismo. Y está olvidando que esas cosas se las dio el Señor, no las obtuvo usted. Y quizá en esa área el Señor lo va a probar a usted, porque usted está poniendo sus ojos en lo material. Y recuerden que al principio veíamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra lo espiritual. Nuestra lucha es en el área espiritual. A manera de conclusión de la estrategia, ya tenemos claro cuál es el campo de batalla: la iglesia, la pareja, la familia y el trabajo, lo laboral. Ya sabemos quién es el enemigo, y es Satanás, los entes espirituales y el sistema mismo, ¿no? El sistema mismo. Y ya sabemos cuál debe ser nuestra posición: estar bien vestidos de la armadura de Dios, tenerla toda por completo, pero también estar en posición como si tuviésemos la armadura bien puesta, como un verdadero soldado. Cada cristiano caído, y hay una reflexión aquí para que podamos leer. Cada cristiano caído es un cristiano herido en batalla. Es un cristiano que quizá no tenía puesta su armadura, o que no la portaba completa, o también que no estaba en posición de guerra. Por eso es que el mandato del Señor es específico y claro: vestíos de toda la armadura de Dios. No es la armadura del creyente, recuerden eso, es la armadura de Dios que nos ha dado. Y por eso es la única que puede resistir las acechanzas del diablo. Las flechas, dice, después estaremos viendo las flechas que usa Satanás para hacernos daño. Y no podemos luchar, aquí hay otra reflexión, no podemos luchar como corresponde sin estar dotados correctamente. Examinemos nuestra vestimenta espiritual para no caer en las trampas del enemigo. ¿En qué áreas usted siente que no está bien espiritualmente? Y póngase pilas en esa área, a buscar al Señor, a buscar en su palabra qué es lo que debe hacer, porque quizá por ahí Satanás va a empezar a ponerle trampitas para que usted caiga, a ponerle cositas para que usted quizá las vea como normales, mentiras que usted quizá va a empezar a ver como normales, pero que mantenemos siempre nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener claro que nos movemos en áreas espirituales y que nuestra posición y que nuestra tarea como hijos de Dios no es ir a atacar y a espichar y a acabar con el diablo y eso, porque humanamente no podemos. Así como estamos acá, no podemos atacar a Satanás. No podemos. Pero cuando estamos en Dios, Dios es el que se encarga de hacer eso. El Señor nos dije firmes y resistiendo. Así es como tiene que estar el creyente, firme, bien parado en la palabra de Dios, en el Señor. Estaremos viendo en los próximos domingos qué significa cada una de las partes de la armadura de Dios, pero también resistiendo, es decir, aguantando lo que venga en el Señor, aguantando lo que venga en los días malos que vengan en el Señor. Entonces vamos a orar y vamos a...